El metal incandescente quemaba su piel con la furia de 1000 soles, y aún así, Lorenzo sonreía. El aire denso de la mazmorra romana llevaba el olor acre del hierro al rojo vivo mezclado con el sudor frío de los verdugos que lo observaban con una mezcla de fascinación y horror. Las llamas danzaban hipnóticamente bajo la parrilla, proyectando sombras grotescas en las paredes húmedas de piedra, mientras el eco de sus propias palabras aún reverberaba por el recinto. Este lado ya está cocido, vuélvanme al otro. El vapor que se levantaba de su cuerpo creaba una niebla fantasmagórica que parecía llevar consigo no solo el calor físico, sino toda la intensidad espiritual de un hombre que había convertido su martirio en una declaración de fe inquebrantable. Sus ojos, aún brillantes pese a la tortura, reflejaban una luz que ninguna llama terrena podría extinguir, y su respiración, aunque laboriosa, mantenía el ritmo de una oración silenciosa que resonaba en las dimensiones invisibles de la eternidad. ¿Cómo había llegado un joven diácono de origen hispánico, cuya única ambición era servir a los más necesitados a través de la Iglesia de Roma, a este momento supremo de prueba, donde su carne se había convertido en instrumento de una fe que trascendía toda comprensión humana? La historia de Lorenzo había comenzado décadas antes, en las tierras áridas de Hispania, donde el sol mediterráneo moldeaba no solo los paisajes, sino también el carácter de quienes nacían bajo su luz implacable. Era hijo de una familia cristiana modesta, cuyos padres habían abrazado la nueva fe cuando aún era una frágil semilla plantada en suelo hostil. Su padre, un comerciante de origen humilde, llevaba en las manos callosas no solo el sudor del trabajo honesto, sino también la determinación férrea de quien había encontrado en el mensaje de Cristo una razón para vivir que superaba todas las adversidades materiales. Su madre, mujer de profunda y silenciosa oración, poseía esa sabiduría intuitiva que florece en las almas que aprenden a escuchar la voz divina a través del silencio contemplativo. Desde la infancia, Lorenzo mostraba una sensibilidad peculiar hacia los sufrimientos ajenos. Cuando aún era un niño de ojos grandes y curiosos, ya destacaba por la manera en que compartía su propia comida con los mendigos que deambulaban por las polvorientas calles de su ciudad natal. Había en él una luz natural, una bondad espontánea que brotaba no de enseñanzas externas, sino de una fuente interior que parecía conectarlo directamente con el corazón de la creación. Sus padres observaban con una mezcla de orgullo y preocupación cómo el niño crecía desarrollando una compasión que, aunque admirable, podía volverlo vulnerable en un mundo donde la crueldad a menudo prevalecía sobre la bondad. Durante 1900, su adolescencia, Lorenzo fue enviado a estudiar en Zaragoza, donde tuvo su primer encuentro verdadero con la profundidad de la tradición cristiana. Fue allí donde conoció al futuro Papa Sixto II, entonces un joven y brillante estudioso de 1900, las Escrituras, cuya pasión por la verdad evangélica ejerció sobre Lorenzo una influencia transformadora. Los dos jóvenes desenvolvieron una amistad que trascendía los límites académicos, uniéndose en una visión común sobre el papel de la Iglesia como instrumento de justicia social y espiritual. Pasaban horas debatiendo no solo cuestiones teológicas, sino también los desafíos prácticos de vivir el cristianismo en una época de hostilidad imperial creciente. Bajo la orientación de Sixto, Lorenzo descubrió su vocación para el diaconado, comprendiendo que su misión no sería la prédica elocuente ni la elaboración de tratados teológicos, sino el servicio directo a los más vulnerables de la sociedad. El joven hispano absorbía cada enseñanza con la sed de quien había encontrado finalmente el propósito de su existencia. Sus estudios no eran meramente intelectuales. Cada texto sagrado que leía, cada oración que recitaba, cada ayuno que emprendía, todo se convertía en preparación para una misión que aún no conocía completamente, pero que presentía como de magnitud extraordinaria. Cuando Sixto fue llamado a Roma y posteriormente elevado al papado, no dudó en invitar a Lorenzo para que lo acompañara. El viaje hasta la capital del imperio fue, para el joven diácono, una travesía no solo física, sino espiritual. A cada kilómetro recorrido,
sentía que se acercaba no solo a una nueva ciudad, sino a su destino. Roma, con toda su grandeza y contradicciones, se presentaba ante él como un campo de misión donde el mensaje cristiano debía vivirse con una autenticidad capaz de resistir las presiones y seducciones del poder imperial. La Roma que encontró Lorenzo era una metrópolis en plena transformación. El imperio había alcanzado el apogeo de su expansión territorial, pero internamente enfrentaba crisis profundas que amenazaban su estabilidad. La economía basada en 1920, la explotación esclava, comenzaba a mostrar signos de agotamiento, mientras la creciente desigualdad social generaba tensiones que fermentaban en los estrechos y malolientes barrios populares. En este contexto, la Iglesia cristiana emergía como una fuerza alternativa, ofreciendo no solo consuelo espiritual, sino también apoyo material concreto a través de una red de asistencia social que desafiaba las estructuras tradicionales de poder. Como diácono principal de la Iglesia romana, Lorenzo asumió la responsabilidad de administrar los bienes comunitarios y coordinar la distribución de ayuda a los necesitados. Su tarea iba mucho más allá de la simple administración financiera. Se había convertido en el rostro visible de la caridad cristiana, aquel que traducía en acciones concretas los ideales evangélicos proclamados en las celebraciones. Cada mañana, antes incluso de que el sol saliera por completo, Lorenzo recorría las callejuelas de la ciudad, visitando viudas desamparadas, huérfanos abandonados, esclavos maltratados y extranjeros sin recursos. Su conocimiento íntimo de las necesidades comunitarias era tan detallado que conseguía identificar situaciones de emergencia antes incluso de que los propios interesados tuvieran el valor de pedir ayuda. La metodología de Lorenzo para la asistencia social era revolucionaria para los estándares de la época. No se limitaba a repartir limosnas puntuales, sino que desarrollaba estrategias a largo plazo para la reinserción social de los marginados. Creó talleres donde esclavos liberados aprendían oficios que les permitirían mantener a sus familias con dignidad. Estableció una red de apoyo para las viudas jóvenes, proporcionándoles no solo recursos materiales, sino también protección legal contra explotadores que se aprovechaban de su vulnerabilidad. Organizó un sistema de educación básica para huérfanos, reconociendo que solo el conocimiento podía liberarlos definitivamente del ciclo de pobreza y exclusión. Aún enfrentando todo esto, su fe no vaciló cuando las primeras persecuciones sistemáticas comenzaron a intensificarse. El emperador Valeriano, presionado por las dificultades económicas y militares del imperio, identificó en el cristianismo un chivo expiatorio conveniente para los problemas sociales que no lograba resolver por medios tradicionales. Su lógica era perversa, pero eficaz desde el punto de vista político. Al culpar a los cristianos de las desgracias imperiales, desviaba la atención popular de las verdaderas causas estructurales de la crisis y al mismo tiempo se apoderaba de los bienes comunitarios cristianos para financiar sus campañas militares. El edicto de persecución promulgado por Valeriano en el año 257 d.C. fue una obra maestra de cinismo político revestido de justificante religioso. El documento imperial declaraba que los cristianos eran enemigos de los dioses tradicionales, romanos y por lo tanto responsables de las plagas, las guerras y calamidades que asolaban el imperio. Aún más importante, el edicto establecía que todos los bienes cristianos debían ser confiscados por el Estado, alegando que esas riquezas serían mejor empleadas para el bien común bajo la administración imperial. Para Lorenzo, que conocía de cerca la corrupción que imperaba en las esferas gubernamentales, esta justificación representaba una blasfemia aún más grave que la persecución religiosa en sí. La intensificación de la persecución trajo cambios dramáticos en la rutina de la comunidad cristiana romana. Las celebraciones tuvieron que trasladarse a las catacumbas subterráneas, donde el aire viciado y la humedad constante creaban una atmósfera que recordaba continuamente a los fieles su condición de perseguidos. Lorenzo se adaptó rápidamente a estas circunstancias adversas, desarrollando una red clandestina de comunicación
que permitía mantener el funcionamiento de los servicios asistenciales incluso bajo intensa vigilancia imperial. Utilizaba códigos secretos, puntos de encuentro alternativos y un sistema de informantes que lo alertaban sobre movimientos sospechosos de las autoridades. Durante este periodo de clandestinidad, la personalidad de Lorenzo reveló facetas que pocos habían percibido antes. Bajo la presión extrema, emergió en él un valor que trascendía el mero heroísmo físico, manifestándose como una serenidad interior que inspiraba confianza en todos los que lo rodeaban. Su capacidad de tomar decisiones rápidas en situaciones peligrosas, combinada con una intuición casi sobrenatural para detectar trampas y emboscadas, lo transformó en un líder cuya autoridad emanaba no de su posición jerárquica, sino de la competencia demostrada en circunstancias extremas. La prisión del Papa Sixto II, en agosto del año 258, representó un punto de inflexión en la experiencia de Lorenzo. Cuando supo que su mentor espiritual había sido capturado durante una celebración clandestina en las catacumbas de San Calixto, Lorenzo experimentó por primera vez en su vida una tentación verdadera de desesperación. El hombre que lo había guiado en su camino de fe, que le había enseñado a ver a Cristo en los rostros de los pobres y marginados, ahora se encontraba en manos de verdugos que no conocían la misericordia. La noticia llegó a él a través de un joven cristiano que había logrado escapar del allanamiento policial y cuya descripción de los acontecimientos pintaba un cuadro de violencia que hizo a Lorenzo temblar, no de miedo, sino de una rabia justa que necesitaba canalizarse hacia acciones constructivas. La decisión de Sixto de enfrentar el martirio con alegría, rechazando toda posibilidad de fuga o negociación, ejerció sobre Lorenzo un impacto profundo y duradero. Cuando logró una última visita al Papa prisionero, encontró a un hombre transfigurado por la cercanía del encuentro definitivo con Cristo. Sixto no mostraba rastro alguno de autocompasión o desesperación. Al contrario, irradiaba una paz que parecía anticipar las alegrías eternas que le aguardaban. Esta visión de la santidad frente a la muerte transformó completamente la perspectiva de Lorenzo sobre su propio destino y misión. «Lorenzo, hijo mío», dijo Sixto con una voz que conservaba toda su autoridad espiritual a pesar de las cadenas que lo apresaban, «en 3 días me seguirás. Prepara a la iglesia para lo que vendrá. Los tesoros que Cristo nos confió no pueden caer en manos de los enemigos de la fe». Estas palabras, pronunciadas en un ambiente húmedo y maloliente de prisión romana, resonaron en los oídos de Lorenzo como una profecía que él debía cumplir con toda la dignidad posible. El joven diácono comprendió de inmediato que su hora había llegado y que los días siguientes serían los más importantes de toda su existencia. Durante los 3 días que siguieron al martirio de Sixto II, Lorenzo trabajó con una intensidad febril para proteger los bienes de la Iglesia y asegurar la continuidad de la asistencia social a los necesitados. Sabía que las autoridades imperiales pronto volverían su atención hacia él, identificado como el responsable de la administración financiera de la comunidad cristiana. Cada hora que le quedaba de libertad era demasiado valiosa para desperdiciarla en lamentos o preparativos para la huida. En lugar de eso, concentró todas sus energías en una operación compleja de distribución de emergencia que vaciaría completamente los cofres comunitarios antes de que pudieran ser confiscados. La genialidad del plan de Lorenzo no residía solo en su eficacia práctica, sino también en su profundidad simbólica. No se limitó a ocultar los bienes materiales de la Iglesia. En su lugar, decidió transformarlos de inmediato en beneficios concretos para los más necesitados. Oro y plata fueron convertidos en alimentos, ropa y medicinas. Propiedades fueron transferidas a familias de esclavos liberados. Objetos litúrgicos preciosos fueron vendidos para financiar la educación de huérfanos. En 72 horas, Lorenzo logró llevar a cabo una redistribución de la riqueza que representaba la esencia más pura de los ideales cristianos. La ejecución de este plan exigió de Lorenzo una capacidad organizativa extraordinaria. Tuvo que coordinar a decenas de colaboradores,
negociar con comerciantes sospechosos de simpatías cristianas, establecer canales seguros de comunicación con beneficiarios repartidos por toda la ciudad. Y todo ello manteniendo un absoluto secreto sobre sus actividades. El joven diácono descubrió en sí mismo talentos administrativos que ni siquiera imaginaba poseer, pero que ahora florecían bajo la presión extrema de las circunstancias. Su mente trabajaba con la precisión de un estratega militar, anticipando problemas, desarrollando soluciones alternativas, calculando riesgos y beneficios con una frialdad que contrastaba dramáticamente con la pasión que impulsaba sus acciones. Durante estos 3 días cruciales, Lorenzo experimentó una transformación interior que lo preparó psicológicamente para el enfrentamiento final con las autoridades imperiales. Cada acto de caridad realizado bajo el riesgo inminente de la prisión y la tortura adquiría una intensidad espiritual que lo conectaba directamente con la esencia del sacrificio cristiano. Comenzó a comprender, de manera visceral y no solo intelectual, que el martirio no era un castigo a temer, sino una oportunidad única de testimoniar la verdad del Evangelio a través del propio sufrimiento, convertido en ofrenda. Cuando finalmente fue capturado, Lorenzo ya había cumplido su misión de protección de los bienes comunitarios. La detención ocurrió de manera casi anticlimática. Fue encontrado rezando tranquilamente en una de las iglesias domésticas de Mino, la ciudad, rodeado por un pequeño grupo de fieles que se habían negado a abandonarlo a pesar de conocer los riesgos involucrados. Los soldados romanos que lo apresaron quedaron sorprendidos por su serenidad. Esperaban encontrar a un hombre desesperado tratando de escapar, pero se toparon con alguien que parecía estar esperando su llegada con una paciencia casi sobrenatural. El interrogatorio inicial de Lorenzo reveló de inmediato a sus captores que no estaban tratando con un criminal común, ni siquiera con un fanático religioso típico. Su elocuencia, combinada con una cultura general impresionante y un conocimiento detallado de las leyes romanas, obligó a los magistrados a tratarlo con un respeto renuente. Cuando le preguntaron sobre su origen, Lorenzo respondió con orgullo que era hispano de nacimiento, pero romano por adopción y cristiano por convicción. Esta respuesta, aparentemente simple, contenía capas de significado que revelaban tanto su identidad compleja como su comprensión sofisticada de la situación política en la que se encontraba. La verdadera naturaleza del interés imperial por Lorenzo se hizo evidente cuando el prefecto Cornelio Securio, representante directo del emperador Valeriano, asumió personalmente la conducción del interrogatorio. Securio era conocido por su crueldad refinada y por su capacidad de extraer información mediante métodos que combinaban tortura física con manipulación psicológica. Su presencia en el caso de Lorenzo indicaba que las autoridades imperiales veían en el joven diácono una pieza clave para sus planes de confiscar los bienes cristianos y desarticular definitivamente a la Iglesia romana. ¿Dónde están los tesoros de la Iglesia? La pregunta de Securio retumbó en la sala de interrogatorio con una autoridad que pretendía intimidar, pero que encontró en Lorenzo una resistencia inesperada. El diácono no respondió de inmediato. En lugar de eso, guardó un silencio que no era de miedo, sino de reflexión profunda. Sus ojos recorrieron el ambiente a su alrededor, observando los símbolos del poder imperial que decoraban las paredes, los instrumentos de tortura dispuestos para intimidar, los rostros endurecidos de los soldados que vigilaban las salidas. Toda aquella demostración de fuerza y violencia le pareció de repente pequeña y pasajera cuando la comparó con la eternidad que le aguardaba. La respuesta de Lorenzo fue un golpe maestro que reveló no solo su inteligencia táctica, sino también su comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la riqueza cristiana. «Concédeme 3 días», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del entorno, «y te mostraré todos los tesoros de la Iglesia». Securio, creyendo haber encontrado por fin una brecha en la resistencia del prisionero, accedió al plazo solicitado, imaginando que Lorenzo usaría el tiempo para revelar escondites de oro y plata
que enriquecerían los cofres imperiales. Durante esos 3 días de libertad vigilada, Lorenzo emprendió un recorrido por la Roma cristiana que se volvería legendario. Acompañado por soldados que creían escoltar a un hombre derrotado en busca de tesoros materiales, el diácono visitó metódicamente todos los lugares donde la caridad cristiana se manifestaba con más intensidad. Su primera parada fue el hospital improvisado, donde cristianos atendían a esclavos heridos y a enfermos abandonados por sus amos. Allí, Lorenzo pasó horas conversando con cada paciente, escuchando sus historias, ofreciendo palabras de consuelo, administrando los últimos sacramentos a quienes se acercaban a la muerte. La segunda jornada lo llevó al orfanato clandestino, donde los niños abandonados recibían no solo refugio y alimento, sino también educación básica que les permitiría escapar del ciclo de pobreza y marginación. Lorenzo conocía a cada uno de esos niños por su nombre, sabía sus orígenes, sus sueños, sus dificultades particulares. Verlo interactuar con ellos era presenciar la encarnación viva de la paternidad espiritual que el cristianismo ofrecía a los desamparados. Los niños corrían a su encuentro con alegría genuina, se aferraban a sus vestiduras, competían por su atención con la espontaneidad de quienes reconocen en el adulto una fuente auténtica de seguridad y amor. El tercer día estuvo dedicado a visitar a las viudas y ancianos que dependían de la asistencia comunitaria cristiana para sobrevivir. Muchas de estas mujeres habían perdido a sus esposos en guerras imperiales o accidentes de trabajo y se encontraban completamente vulnerables en una sociedad que no ofrecía ninguna protección social oficial a los necesitados. Lorenzo conocía íntimamente las circunstancias de cada una, sus problemas de salud, sus preocupaciones por hijos pequeños, sus angustias ante un futuro incierto. Su presencia en sus modestas viviendas traía no solo apoyo material, sino también la dignidad de ser vistas y valoradas por alguien que las consideraba verdaderamente importantes. Cuando finalmente regresó al Palacio Imperial para cumplir su promesa de mostrar los tesoros de la iglesia, Lorenzo traía consigo una multitud que sorprendió incluso a los soldados veteranos, acostumbrados a las manifestaciones masivas de la capital. Centenares de pobres, enfermos, huérfanos, viudas, esclavos liberados, extranjeros sin recursos, todos aquellos que habían sido beneficiados por la caridad cristiana, lo acompañaban en una procesión silenciosa que convirtió las calles de Roma en un testimonio vivo de la revolución social promovida por el cristianismo. Al presentarse ante Cornelio Securio, Lorenzo hizo un gesto amplio hacia la multitud que lo acompañaba y pronunció las palabras que se volverían inmortales. «He aquí los tesoros de la Iglesia». El impacto de esta revelación sobre las autoridades imperiales fue devastador. Securio esperaba encontrar cofres repletos de oro y plata que pudieran financiar las campañas militares del imperio. En cambio, se topó con una demostración elocuente de que la verdadera riqueza cristiana consistía en vidas humanas transformadas por la experiencia de la caridad y la dignidad. La ira de Securio ante esta revelación superó cualquier reacción meramente política o económica. El prefecto imperial comprendió al instante que había sido no solo engañado, sino profundamente humillado por un joven que había logrado convertir su propia prisión en una oportunidad de evangelización. La multitud de beneficiarios de la caridad cristiana que presenciaba la escena representaba una refutación viva de todos los argumentos imperiales contra el cristianismo. Ahí estaban las pruebas concretas de que la nueva fe no solo brindaba consuelo espiritual, sino que promovía transformaciones sociales que el Imperio Romano, a pesar de todo su poder, no lograba llevar a cabo. La sentencia de muerte pronunciada contra Lorenzo fue diseñada para maximizar tanto el sufrimiento físico como el impacto psicológico sobre la comunidad cristiana. Securio eligió deliberadamente un método de ejecución que combinaba crueldad extrema con simbolismo perverso. Lorenzo sería asado vivo sobre una parrilla de hierro, como si fuera un trozo de carne destinado al consumo. Esta elección revelaba no solo el sadismo personal del prefecto, sino también su comprensión distorsionada de la teología cristiana sobre el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Al profanar de manera tan brutal
el cuerpo del diácono. Securio creía estar atacando directamente los fundamentos de la fe cristiana. La preparación para el martirio de Lorenzo incluyó un ritual macabro cuya intención era quebrar su resistencia psicológica antes incluso de que comenzara la tortura física. Durante días, lo mantuvieron en una celda especial donde podía oír constantemente los ruidos de construcción del aparato de tortura que se usaría en su ejecución. Los martillos golpeando el hierro, el sonido de las llamas avivándose, las voces de los soldados discutiendo detalles técnicos de la parrilla. Todo ello creaba una atmósfera de terror psicológico diseñada para hacer que el prisionero implorara misericordia. Sin embargo, el efecto de estas tácticas intimidatorias sobre Lorenzo fue exactamente el opuesto de lo deseado. Cada ruido que llegaba a su celda era interpretado por él como una oportunidad para profundizar su unión con Cristo crucificado. El joven diácono utilizó este tiempo de espera forzada para una preparación espiritual intensiva que lo transformó interiormente de manera radical. Sus compañeros de prisión, criminales comunes que al principio lo veían con desconfianza, gradualmente comenzaron a percibir en él una serenidad que contrastaba dramáticamente con el desespero que normalmente dominaba a los condenados a muerte. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna cuando por fin llegó el día marcado para su ejecución. La debilidad física resultante de los días de encarcelamiento y privaciones lo había convertido en una figura casi etérea, pero sus ojos conservaban una luminosidad que impresionaba a todos quienes los contemplaban. Cuando fue conducido al lugar del suplicio, su caminar por las calles de Roma atrajo multitudes divididas entre la curiosidad mórbida y la admiración genuina por el valor demostrado por el joven cristiano. El lugar elegido para la ejecución era un anfiteatro menor, normalmente utilizado para espectáculos de gladiadores y ejecuciones públicas. La parrilla de hierro había sido instalada en el centro de la arena, sobre un brasero que llevaba horas ardiendo para asegurarse de que el metal alcanzara la temperatura necesaria para causar el máximo sufrimiento posible. Las gradas estaban repletas de espectadores que habían acudido a ver lo que prometía ser un espectáculo particularmente cruel, incluso para los estándares romanos de violencia pública. Entre los espectadores, sin embargo, había un número significativo de cristianos que se habían infiltrado en el evento para presenciar el martirio de su diácono. Estos fieles secretos transformaron su presencia en una forma silenciosa de oración y solidaridad que no pasó desapercibida para Lorenzo. Cuando sus ojos encontraron los rostros conocidos esparcidos por las tribunas, el joven diácono experimentó una oleada de gratitud que lo fortaleció para afrontar la prueba que le aguardaba. La ceremonia de ejecución comenzó con un discurso de Cornelio Securio que pretendía justificar públicamente la sentencia y desalentar a otros cristianos de seguir el ejemplo de Lorenzo. El prefecto imperial pintó una imagen del cristianismo como una amenaza al orden social romano, acusando a los seguidores de la nueva fe de deslealtad al imperio y conspiración contra los dioses tradicionales. Su retórica estaba elaborada para apelar a los prejuicios populares y convertir la ejecución en un acto de patriotismo romano. Cuando se le ofreció a Lorenzo la oportunidad de hacer una última declaración, sus palabras resonaron en el anfiteatro con una claridad que sorprendió incluso a sus verdugos. «Te agradezco, Señor Jesucristo», dijo con una voz que transmitía más alegría que tristeza, «por permitirme entrar en tu casa a través de la puerta del sufrimiento». Esta oración pública, pronunciada en el momento en que debería haber estado implorando piedad, cambió por completo la atmósfera del evento. Muchos espectadores que habían acudido en busca de un entretenimiento cruel se encontraron confrontados con una demostración de fe que los obligaba a cuestionar sus propias convicciones. El inicio de la tortura reveló de inmediato que Lorenzo no reaccionaría según las expectativas de sus verdugos. Cuando fue colocado sobre la parrilla incandescente, en lugar de oírse los gritos de desesperación que debían resonar en el anfiteatro, se escucharon solo oraciones susurradas que parecían elevarse hacia dimensiones invisibles. El contraste entre la brutalidad del método de ejecución
y la serenidad de la víctima creó un clima de tensión psicológica que afectó no solo a los espectadores, sino también a los propios ejecutores. Durante los largos minutos de tortura, Lorenzo mantuvo una lucidez que desafiaba todas las expectativas médicas sobre los efectos del sufrimiento extremo en la conciencia humana. Sus ojos permanecían abiertos y alertas. Sus labios continuaban moviéndose en oración constante. Su respiración, aunque laboriosa, seguía un ritmo que sugería un control consciente sobre las funciones corporales. Esta demostración de dominio sobre el propio dolor físico representó para los espectadores cristianos un milagro evidente, mientras que para los paganos constituyó un fenómeno inexplicable que los obligó a reconsiderar sus concepciones sobre los límites de la resistencia humana. Fue en ese momento supremo de prueba que Lorenzo pronunció las palabras que se volverían inmortales en la tradición cristiana. Este lado ya está cocido, vuélvanme al otro. Esta declaración, emitida con un tono que mezclaba humor con desafío espiritual, representó el punto culminante de su transformación del sufrimiento en testimonio. Al tratar su propia ejecución con una ironía que revelaba un completo desapego de las circunstancias físicas, Lorenzo demostró que había alcanzado un estado de conciencia donde el dolor corporal ya no podía afectar su paz interior. El impacto de esta frase sobre todos los presentes fue devastador para las intenciones de Cornelio Securio. El prefecto imperial había planeado una ejecución que intimidara a los cristianos y entretuviera a la población pagana. En cambio, se encontró ante un espectáculo que elevaba a la víctima a la condición de héroe y convertía a los verdugos en objetos de vergüenza. La multitud, que al principio aplaudía la crueldad de la sentencia, comenzó a murmurar con incomodidad, mientras muchos espectadores se retiraban visiblemente perturbados por lo que estaban presenciando. Incluso en los últimos momentos de su vida terrenal, Lorenzo mantuvo su característica preocupación por el bienestar de los demás. Sus últimas palabras no se dirigieron ni a sí mismo ni a Dios, sino a los cristianos presentes en el anfiteatro. No temáis a quienes matan el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. La vida eterna nos aguarda al otro lado de esta prueba temporal. Este mensaje de aliento, pronunciado por un hombre en el cénit de su sufrimiento físico, constituyó el sello definitivo de su martirio como testimonio de una fe inquebrantable. La muerte de Lorenzo ocurrió de manera inesperadamente serena, contrastando dramáticamente con la violencia del método utilizado. Su último suspiro fue acompañado por una sonrisa que quedó grabada en la memoria de todos los que lo presenciaron. Una sonrisa que parecía anticipar una alegría que trascendía cualquier comprensión humana. Este final pacífico de una tortura brutal creó una paradoja visual que ninguno de los espectadores pudo explicar satisfactoriamente, pero que todos reconocieron como algo extraordinario y sobrenatural. Lo que el mundo intentó borrar se volvió eterno a través de las consecuencias inmediatas del martirio de Lorenzo. En los días que siguieron a su ejecución, la comunidad cristiana romana experimentó un crecimiento explosivo que sorprendió incluso a los líderes más optimistas de la Iglesia. Centenares de personas que habían presenciado su muerte buscaron a los cristianos para conocer mejor la fe que había capacitado a un joven para convertir la tortura más cruel en una declaración de amor divino. La sangre derramada de Lorenzo, lejos de intimidar a los seguidores de Cristo, se convirtió en semilla de una primavera espiritual que floreció en todos los rincones de la capital imperial. El fenómeno más impresionante fue la conversión de varios soldados romanos que habían participado directamente en la ejecución. Estos hombres, endurecidos por la violencia militar, se encontraron completamente transformados por la experiencia de presenciar una muerte que desafiaba todas sus concepciones sobre coraje, dignidad y trascendencia. Uno de ellos, un centurión veterano llamado Marco Aurelio Corbo, buscó en secreto a los líderes cristianos apenas 3 días después del martirio, declarando que jamás podría volver a servir a un imperio que ejecutaba a hombres cuyo único crimen era amar a los pobres con excesiva generosidad. La narración del martirio de Lorenzo
se difundió por la ciudad con una rapidez que las autoridades imperiales no pudieron controlar. Cada persona que había visto su muerte se convirtió en un evangelista involuntario, repitiendo a amigos y familiares los detalles de una ejecución que contradecía todas las expectativas sobre cómo un ser humano debía reaccionar ante la tortura extrema. Las últimas palabras del diácono, sus oraciones durante el suplicio, su sonrisa serena en el momento de la muerte, todo ello se transformó en elementos de una leyenda que crecía y se enriquecía con cada nueva narración. Cornelio Securio, que había planeado la ejecución como una demostración de la fuerza imperial, se encontró ante un desastre político que amenazó su propia posición. Los informes que envió al emperador Valeriano fueron cuidadosamente redactados para minimizar el impacto negativo del martirio en la opinión pública romana, pero no pudieron ocultar por completo el hecho de que la ejecución había fortalecido al cristianismo en lugar de debilitarlo. El prefecto empezó a comprender, demasiado tarde, que había subestimado profundamente la naturaleza de la fe cristiana y su capacidad de convertir derrotas aparentes en victorias espirituales duraderas. Las repercusiones del martirio trascendieron rápidamente las fronteras de Roma, extendiéndose por las provincias del imperio a través de las redes comerciales y militares que conectaban la capital con las regiones más distantes. En la Hispania, natal de Lorenzo, la noticia de su muerte heroica provocó una oleada de orgullo regional que se mezclaba con el luto religioso. Las antiguas comunidades de su tierra organizaron celebraciones conmemorativas que combinaban elementos cristianos con tradiciones locales, creando una síntesis cultural que fortalecía tanto la identidad regional como la fe universal. En las catacumbas, donde los cristianos se reunían para sus celebraciones clandestinas, el nombre de Lorenzo comenzó a ser invocado en las oraciones con una frecuencia que revelaba su rápida elevación al estatus de intercesor celestial. Los Tumunsetsen, fieles que habían conocido personalmente al joven diácono, organizaron reuniones de testimonio donde compartían recuerdos de su generosidad, sabiduría y compasión. Estos encuentros se transformaron gradualmente en verdaderos cultos conmemorativos que establecieron los fundamentos de la veneración litúrgica que se desarrollaría en los siglos siguientes. La influencia póstuma de Lorenzo se manifestó de manera particularmente intensa entre los grupos sociales que habían sido beneficiarios directos de su caridad. Las viudas a las que asistió, los huérfanos que educó, los esclavos liberados que ayudó a establecerse como artesanos independientes, todos estos grupos desarrollaron una devoción al diácono martirizado que trascendía cualquier categoría religiosa convencional. Para ellos, Lorenzo no era solo un santo a quien venerar, sino un amigo querido cuya memoria continuaba guiando sus decisiones cotidianas e inspirando sus propias acciones caritativas. La persecución imperial, lejos de ceder con la muerte de Lorenzo, se intensificó dramáticamente durante los meses siguientes. Valeriano, informado sobre el fracaso político de la ejecución pública, ordenó una serie de medidas aún más severas contra los cristianos romanos: arrestos masivos, confiscación sistemática de propiedades, ejecuciones sumarias sin juicio. Todas estas tácticas fueron empleadas en el desesperado intento de desarticular una comunidad religiosa que parecía crecer en proporción directa a la intensidad de la represión sufrida. Sin embargo, la memoria de Lorenzo había creado un patrón de resistencia espiritual que ninguna violencia física lograba romper. Los cristianos que enfrentaban interrogatorios recordaban su serenidad frente a Cornelio Securio. Aquellos que eran conducidos a las ejecuciones recordaban sus oraciones durante la tortura. Quienes distribuían ayuda a los necesitados, arriesgando sus propias vidas, se inspiraban en su ejemplo de caridad intrépida. El joven diácono hispánico se había convertido a través de su muerte en una presencia más poderosa e influyente de lo que jamás hubiera sido en vida. La dimensión sobrenatural de la influencia de Lorenzo se manifestó en una serie de eventos que los cristianos interpretaban como milagros directos de su intercesión. Enfermos que se consideraban imposibles de curar y que oraban ante reliquias
Suyas experimentaban sanaciones inexplicables. Presos cristianos que invocaban su nombre relataban visiones consoladoras que los fortalecían para enfrentar torturas. Familias empobrecidas que solicitaban su ayuda encontraban recursos inesperados que les permitían superar crisis aparentemente insolubles. Estos fenómenos, documentados cuidadosamente por escribas cristianos, contribuyeron a establecer una tradición hagiográfica que perpetuaría su memoria a lo largo de los siglos. El Imperio Romano, involuntariamente, había creado a través del martirio de Lorenzo un símbolo de resistencia que trascendía fronteras religiosas. Incluso ciudadanos paganos que no compartían la fe cristiana reconocieron en el joven diácono un ejemplo admirable de integridad personal y coraje moral. Su transformación del sufrimiento en testimonio, su preocupación por los demás durante su propio padecimiento, su capacidad de mantener la dignidad humana en circunstancias que deberían haberla degradado por completo, todos estos aspectos de su personalidad tocaron fibras profundas en el alma romana, que iban más allá de las divisiones religiosas o políticas. La ironía histórica de la situación se volvió evidente cuando el mismo emperador Valeriano fue capturado por los persas durante una desastrosa campaña militar, apenas unos meses después de ordenar la intensificación de las persecuciones cristianas. Su humillación a manos de los enemigos del imperio, seguida de una muerte ignominiosa en el cautiverio, fue interpretada por los cristianos como una manifestación de la justicia divina que protegía a quienes sufrían persecución por causa de su fe. La comparación entre el fin ignominioso del emperador perseguidor y la muerte gloriosa de Lorenzo se convirtió en un tema recurrente en las predicaciones cristianas de las décadas siguientes. El sucesor de Valeriano, el emperador Galieno, adoptó una política completamente diferente en relación con los cristianos, reconociendo que la persecución había fortalecido a la Iglesia en lugar de debilitarla. El Edicto de Tolerancia, promulgado en el año 260 d.C., marcó el fin oficial de las persecuciones sistemáticas y permitió a los cristianos salir de la clandestinidad para organizar abiertamente sus comunidades. Este cambio radical de política imperial fue interpretado por los fieles como una consecuencia directa del testimonio de sangre ofrecido por mártires como Lorenzo, cuyo sacrificio había demostrado la invencibilidad espiritual de la fe cristiana. Durante el periodo de tolerancia que siguió, la Iglesia romana emprendió un proceso sistemático de preservación de la memoria de Lorenzo a través de la construcción de iglesias dedicadas a su veneración. La primera de estas edificaciones se erigió precisamente en el lugar donde había ocurrido su martirio, transformando el anfiteatro de la ejecución en un centro de peregrinación que atraía fieles de todas las partes del imperio. La arquitectura de la iglesia incorporó elementos simbólicos que recordaban constantemente a los visitantes los detalles del martirio, incluyendo una representación artística de la parrilla de hierro que se volvió el símbolo iconográfico permanente del santo. La liturgia cristiana desarrolló gradualmente una serie de celebraciones anuales que conmemoraban no solo la muerte de Lorenzo, sino también los aspectos específicos de su personalidad y misión que debían ser imitados por los fieles contemporáneos. La fiesta del 10 de agosto, fecha tradicional de su martirio, se convirtió en una ocasión para reflexiones sobre la relación entre fe y justicia social, inspirando a generaciones de cristianos a desarrollar obras de caridad que continuaran el legado puesto en marcha por el joven diácono hispánico. La influencia de Lorenzo en el arte cristiano primitivo fue particularmente significativa, inspirando una serie de obras que exploraban las posibilidades estéticas de representar la transformación del sufrimiento en gloria espiritual. Las pinturas de las catacumbas que retrataban su martirio desarrollaron un lenguaje visual sofisticado que transmitía simultáneamente la brutalidad de la persecución imperial y la serenidad sobrenatural de la víctima. Estas representaciones artísticas se convirtieron en modelos iconográficos que influyeron en el arte religioso europeo durante más de 1000 años. La tradición literaria cristiana
también se vio profundamente marcada por la figura de Lorenzo, que se convirtió en protagonista de una serie de obras hagiográficas que exploraban las dimensiones psicológicas y espirituales de su experiencia. Estos textos, escritos por autores como San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, establecieron patrones narrativos para la literatura martirológica que combinaban precisión histórica con profundidad teológica. La capacidad de estos escritores de transformar los detalles brutales de la ejecución en material para meditación espiritual demostró el poder de la tradición cristiana de encontrar significado trascendente incluso en las experiencias más traumáticas de la historia humana. Durante los siglos de expansión del cristianismo por Europa, la devoción a San Lorenzo se difundió por las rutas misioneras, estableciéndose en regiones tan distantes como la Irlanda celta y la Hispania visigoda. Cada cultura que adoptó su veneración adaptó su historia a sus propias tradiciones locales, creando variaciones regionales de la leyenda que enriquecieron el patrimonio hagiográfico universal. En España, en particular, Lorenzo fue adoptado como patrón nacional, simbolizando la contribución hispana a la formación de la Iglesia universal y la resistencia cristiana frente a la opresión política. El monasterio de San Lorenzo de Minnuesim, El Escorial, construido por Felipe II en el siglo XVI, representó el punto culminante de la devoción española al santo diácono. Esta obra arquitectónica monumental, que combinaba funciones de palacio real, monasterio y mausoleo, fue concebida como un testimonio permanente de gratitud nacional por la intercesión de San Lorenzo en la victoria militar de San Quintín. La planta del edificio, inspirada en la forma de una parrilla, transformó el símbolo del martirio en una declaración artística sobre la capacidad de la fe de transfigurar el sufrimiento en belleza perdurable. La teología medieval encontró, en San Lorenzo, un ejemplo perfecto para explorar las complejas relaciones entre cuerpo y alma en la experiencia mística. Teólogos como Santo Tomás de Aquino utilizaron su historia para desarrollar tratados sobre la naturaleza del martirio como forma suprema de imitación de Cristo, estableciendo distinciones sutiles entre diferentes tipos de sufrimiento redentor. Estas reflexiones académicas influyeron profundamente en la espiritualidad popular, creando una comprensión sofisticada del significado espiritual del dolor físico cuando se acepta por motivos superiores. Durante la época de la Reforma Protestante, la figura de San Lorenzo se convirtió en un punto de controversia teológica entre católicos y reformadores. Mientras los católicos enfatizaban su intercesión celestial y la eficacia de su veneración, los protestantes se centraban en su ejemplo de fe individual y valor personal. Esta disputa interpretativa, lejos de disminuir la importancia histórica del santo, demostró su capacidad para continuar inspirando reflexiones teológicas relevantes, incluso en contextos culturales completamente diferentes de aquel en que vivió. La era moderna trajo nuevas perspectivas sobre la relevancia de San Lorenzo para los desafíos contemporáneos de la Iglesia y la sociedad. Teólogos de la liberación latinoamericanos vieron en su opción preferencial por los pobres un precedente histórico para el compromiso social cristiano, mientras especialistas en derechos humanos reconocieron en su resistencia no violenta frente a la tiranía un modelo aplicable a las luchas contemporáneas contra la opresión política. Esta versatilidad interpretativa demuestra la riqueza simbólica de una figura histórica que trascendió las limitaciones de su contexto original para convertirse en patrimonio universal de la humanidad. La arqueología cristiana moderna contribuyó significativamente al conocimiento histórico sobre San Lorenzo, mediante el descubrimiento y excavación de sitios romanos asociados con su vida y muerte. Las excavaciones en la Basílica de San Lorenzo extramuros revelaron estructuras que confirman la antigüedad de la veneración al santo, mientras que hallazgos en las catacumbas de San Quirico proporcionaron evidencias materiales sobre las prácticas caritativas de la Iglesia romana primitiva. Estos hallazgos arqueológicos, lejos de contradecir la tradición hagiográfica, la enriquecieron con detalles concretos que hacen más vívida la comprensión de su contexto histórico. La iconografía de San Lorenzo evolucionó a lo largo
de los siglos, reflejando los cambios en las sensibilidades artísticas y teológicas de cada época. Desde las representaciones simbólicas de las catacumbas hasta las obras barrocas de artistas como Bernini y Rubens, cada periodo histórico encontró en la figura del santo diácono una oportunidad para explorar temas artísticos y espirituales relevantes para sus preocupaciones contemporáneas. La parrilla del martirio, inicialmente un símbolo de sufrimiento, se transformó gradualmente en un emblema de triunfo espiritual que inspiró creaciones artísticas de extraordinaria belleza y profundidad. El legado espiritual de San Lorenzo se manifestó también a través de la fundación de numerosas instituciones caritativas que adoptaron su nombre y siguieron su ejemplo de servicio a los necesitados. Hospitales, orfanatos, escuelas para pobres, organizaciones de asistencia social, todas estas obras perpetuaron a lo largo de los siglos el espíritu de caridad cristiana que había caracterizado la vida del joven diácono hispánico. La eficacia duradera de estas instituciones demuestra la capacidad de un ejemplo individual de santidad para generar consecuencias sociales beneficiosas que trascienden las limitaciones temporales de una sola vida humana. La devoción popular a San Lorenzo desarrolló características particulares que reflejan la capacidad de la religiosidad espontánea para captar aspectos esenciales de la santidad que a veces escapan a los análisis teológicos más sofisticados. Las oraciones tradicionales dirigidas al santo enfatizan su cercanía con los sufrimientos humanos y su comprensión especial de las necesidades de los pobres y marginados. Esta percepción intuitiva de la piedad popular reconoce en San Lorenzo no solo un intercesor poderoso, sino un amigo compasivo que conoce por experiencia propia el significado del sufrimiento injusto y de la solidaridad con los desdichados. Incluso ante todo esto, su fe no vaciló cuando se enfrentó a los desafíos interpretativos de la modernidad y la posmodernidad. La crítica histórica contemporánea, aunque cuestiona algunos detalles hagiográficos tradicionales, reconoce unánimemente la historicidad fundamental de San Lorenzo y la autenticidad de su martirio. Esta confirmación académica, lejos de disminuir el significado espiritual de su figura, lo fortalece al demostrar que la tradición cristiana preservó con fidelidad esencial la memoria de un hombre que realmente existió y realmente murió por la fe que profesaba. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna en el momento en que la investigación histórica moderna empezó a revelar la complejidad del contexto social y político en que vivió y murió. Los estudios contemporáneos sobre el Imperio Romano del siglo III iluminaron aspectos de su época que enriquecen la comprensión de su martirio como un evento no solo religioso, sino también social y político. La crisis económica que azotaba al imperio, la creciente desigualdad social, la corrupción administrativa, todos estos factores históricos proporcionan el trasfondo necesario para entender por qué la caridad cristiana, representada por San Lorenzo, constituía una amenaza real al statu quo imperial. La relevancia contemporánea de San Lorenzo se manifiesta de forma particularmente elocuente en contextos de injusticia social y opresión política. Durante el siglo XX, su figura inspiró a cristianos que enfrentaron regímenes totalitarios, desde las persecuciones comunistas en Europa del Este hasta las dictaduras militares de América Latina. Mártires modernos como Óscar Romero y Dietrich Bonhoeffer encontraron en San Lorenzo un modelo de cómo convertir la fidelidad evangélica en resistencia eficaz contra sistemas políticos que negaban la dignidad humana fundamental. La globalización contemporánea creó nuevas oportunidades para la difusión de la devoción a San Lorenzo, estableciendo conexiones entre comunidades cristianas separadas por vastas distancias geográficas, pero unidas por desafíos sociales similares. Organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados, programas de lucha contra la pobreza extrema, iniciativas de educación popular. Todos estos movimientos contemporáneos encuentran en el ejemplo del santo diácono una fuente de inspiración que trasciende diferencias denominacionales y culturales. La teología de la liberación
desarrollada principalmente en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, redescubrió en San Lorenzo un precursor histórico de sus principales intuiciones sobre la relación entre fe cristiana y transformación social. Teólogos como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff vieron en su opción preferencial por los pobres una anticipación histórica de las orientaciones pastorales que consideraban esenciales para la Iglesia contemporánea. Esta interpretación, aunque controversial en algunos círculos eclesiásticos, demostró la capacidad de la figura de San Lorenzo de seguir generando reflexiones teológicas relevantes 17 siglos después de su muerte. La dimensión ecuménica de la veneración a San Lorenzo se manifestó a través del reconocimiento de su santidad por prácticamente todas las tradiciones cristianas históricas. Ortodoxos orientales, católicos romanos, anglicanos, luteranos, todos estos grupos denominacionales incluyen a San Lorenzo en sus calendarios litúrgicos y reconocen la validez de su testimonio martirológico. Esta unanimidad intercristiana representa un fenómeno relativamente raro en la historia de las divisiones denominacionales y sugiere que la figura del santo diácono toca aspectos fundamentales de la experiencia cristiana que trascienden controversias teológicas específicas. Lo que el mundo intentó borrar se volvió eterno a través de la extraordinaria capacidad de San Lorenzo de transformar su ejecución brutal en un símbolo perdurable de la victoria del amor sobre el odio, de la justicia sobre la opresión, de la eternidad sobre la temporalidad. Su muerte en la parrilla incandescente, lejos de representar el fin de su influencia histórica, marcó el comienzo de una presencia espiritual que atravesó siglos y continentes, inspirando a innumerables generaciones de cristianos a encontrar en la fe los recursos para enfrentar las adversidades más extremas con dignidad y esperanza. La paradoja final de la historia de San Lorenzo reside precisamente en esta inversión completa entre las intenciones de sus verdugos y las consecuencias reales de sus acciones. Cornelio Securio pretendía eliminar a un líder cristiano influyente y desalentar a otros de seguir su ejemplo. En cambio, creó un mártir cuya memoria se volvería infinitamente más poderosa de lo que su presencia física jamás hubiera sido. El Imperio Romano creía poder destruir al cristianismo mediante la violencia sistemática. En realidad, cada martirio fortalecía a la Iglesia y demostraba la superioridad moral de la nueva fe sobre los valores paganos tradicionales. Esta ironía histórica revela una verdad profunda sobre la naturaleza del auténtico poder y de las transformaciones sociales duraderas. La fuerza bruta, representada por la maquinaria militar y judicial del Imperio Romano, demostró ser incapaz de vencer la resistencia espiritual de un joven desarmado, cuya única arma era su fe inquebrantable en la justicia divina. El testimonio de San Lorenzo demostró que existen dimensiones de la realidad humana que ninguna violencia externa puede alcanzar ni destruir. Dimensiones donde residen las fuentes más profundas de la dignidad y la esperanza humanas. La permanencia histórica de la influencia de San Lorenzo, contrastada con el olvido que se apoderó de sus perseguidores, ilustra una ley moral que trasciende las vicisitudes políticas y sociales de cualquier época determinada. Mientras los nombres de Valeriano y Cornelio Securio son recordados solo como ejemplos históricos de tiranía y crueldad, el nombre de Lorenzo continúa siendo invocado diariamente por millones de personas en todo el mundo como fuente de inspiración e intercesión. Esta diferencia en el destino histórico de las memorias revela que la verdadera inmortalidad humana no se conquista mediante el poder o la violencia, sino mediante el amor y el sacrificio voluntario en favor de los demás. La lección final de la trayectoria de San Lorenzo trasciende las fronteras específicas de la experiencia cristiana para abordar cuestiones universales sobre el significado de la existencia humana y los criterios auténticos para evaluar el éxito o fracaso de una vida. Su transformación del sufrimiento en testimonio, su capacidad de mantener la alegría interior durante la tortura física, su preocupación por los demás en el momento de su propia agonía. Todos estos aspectos de su personalidad ofrecen insights profundos
sobre las posibilidades más elevadas de la condición humana, que permanecen relevantes independientemente de creencias religiosas específicas.